Hola, buenas tardes, bona tarda a tothom. Soy Toni Escudé, arquitecto y miembro de la Junta de AUS. Y esta tarde, en esta ocasión, tengo el placer de presentaros una nueva jornada organizada por esta Asociación de Arquitectura Sostenible del Colegio de Arquitectos. Esta es una más siguiendo las que hemos hecho sobre madera como material constructivo. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer dos proyectos, los dos construidos con estructura de madera, una con estructura de entramado ligero y la otra con paneles de CLT. Otra particularidad de los dos proyectos es que los dos están certificados Passive House. Yo creo que se trata de dos edificios muy interesantes, no solo por el tema que os he comentado de la estructura de madera y la certificación Passive House, sino porque en el contexto en el que vivimos actualmente con el tema del COVID, tanto el tema de las residencias de la gente mayor como la accesibilidad a la vivienda accesible son dos temas que están muy de actualidad y que creo que en los próximos meses, años se van a hablar mucho, ¿no? En esta jornada de hoy empezaremos con la presentación por parte de Javier Antón, que es arquitecto y director del estudio CSO Arquitectura, y de Fernando San Hipólito, que es consultor Passive House y el encargado del cálculo estructural de este edificio, que es la residencia para la tercera edad en Camarzana de la Tera, Zamora, que también es finalista en varios premios de arquitectura. Seguidamente, Loreto Iciar Fernández, jefa del Servicio de Educación de Edificación de la Vivienda de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, nos presentará el edificio de 20 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en Muros de Nalón, Asturias. Y luego Michel Wassouf, que es CEO de Energy House Arquitectos, nos aportará su visión como certificador Passive House de estos dos edificios. Finalmente, en la última media hora, a partir de las 8, os dejaremos abierto el canal de preguntas para que hagáis las preguntas que creáis considerantes a los ponentes y crear un poco de debate. Sin más, doy paso a Fernando con su presentación de la residencia. Gracias a todos. Está silenciado. Ahora se me escucha. Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Toni. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo esta tarde, con Michel y Loreto también. Y bueno, pues sin más os voy a pasar con un vídeo que ha dejado Javier de Antón, el arquitecto de la residencia de Camarzana, que bueno, no puede estar hoy aquí con nosotros y nos ha dejado un vídeo explicando un poco pues cómo es el proyecto y tema de arquitectura y concepto, ¿no? Yo lo paso y luego seguimos ya con temas más concretos de Passive House, de madera y demás, que ya lo expondré yo a continuación. A ver, voy a compartir el vídeo. A ver. Creo que se ve ya, ¿no? Sí, perfecto, se ve. Sí. Se escucha también. Buenas tardes. También. Lo primero, me gustaría agradecer a Toni Escudé y al Colegio de Arquitectos de Cataluña por esta invitación para presentar un edificio que acabamos de terminar en nuestra oficina. Se trata de una... Se ha cortado el audio. Fernando, parece que no se oye nada, ¿eh? Se ha muteado. Fernando, estás muteado. Por eso no se escucha. Y estamos en el proceso final ¿Ahora? de los premios de construcción sostenible de Castilla y León. Partíamos de una situación inicial donde teníamos un edificio que finalizamos en 2005, una residencia de ancianos
y en 2016 nos llama los mismos clientes, la propiedad, para encargarnos un nuevo proyecto, y para ello habían comprado el solar colindante, que se ve en la diapositiva en verde, y querían realizar la construcción de una nueva residencia de ancianos. A partir de ahí tenemos una nueva situación donde tenemos una carretera en la zona norte, es la carretera de acceso al pueblo y el acceso al edificio principal. Al oeste existe un terreno con un restaurante, al este está el propio edificio, y a sur tenemos todas las vistas de un camino rural que separa el límite entre la zona urbana y la zona rural del municipio, y tenemos unas vistas hacia la ribera, hacia todos los campos de cultivo y la ribera del río. Con lo cual tenemos la suerte de que las vistas coinciden con la orientación sur. Por otro lado, entre el lateral norte y el sur hay una diferencia de cota de 3 metros, que coincide exactamente con una planta. Esta es una imagen anterior a la construcción del nuevo edificio, donde aquí tendríamos el nuevo solar, la carretera norte, el camino sur y las vistas hacia todos los campos de cultivo. Bueno, la primera intervención que realizamos es construir un muro de contención que nos separa el terreno en 2 planos. Un plano 1, que está vinculado a la zona de acceso del edificio norte, y un plano 2 deprimido 3 metros, que está más relacionado con la planta semisótano edificio antiguo y con el camino sur. Esto nos servirá, esta plataforma nos servirá para situar el nuevo edificio. Situamos el programa, que son 3 pabellones, 2 de ellos de dependencias de noche y uno principal con dependencias de día. Hacemos una operación de desplazamiento de estos pabellones, generando una serie de patios que nos permiten ventilar e iluminar esas dependencias, y proponemos un elemento de comunicación entre ellos que a la vez nos sirve para separarnos del solar colindante, que teníamos un restaurante. Lo dotamos de unas cubiertas ajardinadas que a la vez nos sirven para recoger todas las aguas pluviales y reutilizarlas para el riego de la urbanización del nuevo proyecto. Estas aperturas que realizamos, a través de estos patios, conseguimos que toda la iluminación de todas las dependencias sea sur, con excepción de este primer patio, que será un invernadero con un techo retráctil norte, que nos sirve en invierno para atemperar la cristalera norte de la zona de día, y en verano generar ventilaciones cruzadas.
Además, proponemos dos huertos solares en los 2 pabellones de dormitorios que tienen una producción de 18 kilovatios, de los cuales el 30% los va a utilizar el nuevo edificio, con el 70% restante que lo vamos a aprovechar para dárselo al edificio antiguo. De tal manera que podemos decir que este nuevo edificio produce más energía de la que consume. Este es un poco el resultado final, donde se ve que el edificio, la intención del edificio es que sea un no edificio, que desaparezca, que quede semienterrado y que no compita con la geometría del edificio original. Entonces se comporta a modo de zócalo, potenciando el edificio original. Estas son las 2 plantas, los 2 planos del edificio separados por 3 metros. Tenemos la carretera norte de acceso al edificio original, donde situamos una zona de parking. Este sería el pabellón de día, donde situamos una especie de marquesina, porche, de estancia con vistas hacia el sur, y los 2 pabellones de dormitorios que soportan ese huerto de placas solares fotovoltaicas. Al edificio se accede a través del edificio antiguo en planta superior, se bajan unas escaleras y se comunica en planta semisótano por el edificio original, donde estamos marcando. Tenemos el pabellón de día, vinculado a un patio principal y a un invernadero. Este invernadero norte, a la vez que sirve para temperar este espacio, lo utilizan los propios ancianos para realizar actividades de huerto, donde cultivan sus propias hortalizas. Y luego tenemos los dos pabellones unidos por esta espina de comunicación entre las 3 piezas. La planta deprimida, planta semisótano, vemos un poco la entrada, donde hay un despacho de enfermería. Esta es la cocina, espacio de comedor, espacio de salón, invernadero con la cristalera norte y la sur mirando hacia este patio. Los dormitorios tienen todos ellos una orientación sur a los distintos patios, y en la zona norte hay un pasillo distribuidor con un armario de almacén. Este es un poco el resultado final, donde se observa que ese plano superior que se transforma en edificio y en manto ajardinado y desaparece. Vemos el invernadero en primer plano, los distintos patios y la relación con el edificio antiguo. Esta es una imagen desde el sur. La fachada sur de los dormitorios, donde vemos cómo cada dormitorio tiene su pequeño porche orientado a sur y que con un pequeño alero que nos protege en verano de la incidencia del rayo solar. Esta es una imagen desde la cubierta hacia el patio pequeño de dormitorios.
y como esa desaparición del edificio que parece que está enterrado. El elemento pérgola en primer plano, pérgola mirador, y el invernadero retráctil, que en invierno conserva el calor frente al verano, que genera ventilaciones cruzadas, y cómo se difunde este plano horizontal y desaparece el edificio. Una imagen de uno de los dormitorios. Perdón. Esta es una de las imágenes del patio de dormitorios pequeño, el lateral de un pabellón de dormitorios. Igual, este es el patio principal de la zona de día y esa conexión con el edificio antiguo. El porche que nos protege del sur en verano. Otra imagen, lo mismo. Ese mismo porche con el pasillo que comunica los tres pabellones. Esta es la conexión del edificio antiguo con el nuevo. La cristalera, la zona de día, con la cristalera sur que está mirando al patio principal, y la cristalera norte que mira hacia el propio invernadero, que es como un elemento decorativo del propio espacio. El pasillo que comunica las distintas dependencias. Otra imagen del interior. Y un poco el patio principal y la relación nuevamente entre el edificio antiguo y el nuevo. Una imagen del edificio ya vivo. Y para finalizar, esta imagen donde se ve ya el uso diario del edificio, la relación de los residentes con estos espacios del edificio. Bueno, quería despedirme, dar las gracias nuevamente y os dejo con Fernando San Hipólito, que pasará a comentar la segunda parte del proyecto. Gracias. Vale, bueno, yo creo que Javier ha explicado muy bien un poco las claves del proyecto. Es un proyecto que al final es un claro ejemplo de un buen diseño, un diseño pensando en un balance energético como el que finalmente tiene, y aunque no se planteó como Passive House desde un principio, pues bueno, no costó meterlo en los parámetros Passive House porque bueno, el diseño lo favorece bastante. La única pega que tiene, que veremos más adelante, es la falta de compacidad, pero por lo demás, pues bueno, cumple, digamos, los requisitos que se esperan de una vivienda para que tenga un balance energético y una demanda de calefacción ajustada, ¿no? En cuanto al diseño. Luego tiene la particularidad que es un edificio industrializado, es todo de madera. Yo entré desde un principio en el proyecto porque yo hice el cálculo de la estructura de madera y luego además hice también la consultoría Passive House cuando se decidió que el edificio fuera Passive House y se certificara. Y bueno, pues el tema de que sea una industrialización en madera pues tiene peculiaridades también para el Passive House, porque bueno, se prefabricó en taller la mayor parte del edificio, toda la estructura de madera en 2 dimensiones. Se hicieron ese entramado de madera, pero se hicieron paneles en 2 dimensiones grandes que luego se transportaron y se hizo el montaje en obra en cuestión de 5 días, creo que se tardó. Esto es el estado en el que estaba el solar cuando llega el camión con los paneles prefabricados.
se hizo el muro de contención con las dos parcelas colindantes y se hizo también la solera de hormigón desde un principio. O sea, el hormigón ya se terminó, se dejó pulido y todo antes de empezar a montar lo que es el edificio de madera. Es una estructura de madera convencional, entramado de madera con tablero en ambas caras y bueno, aislamiento térmico de lana de roca en el interior. Se hizo parte de la hermeticidad, que esa es una de las complejidades que tuvo el edificio a la hora de pasar el test de hermeticidad. Se ejecutó en taller, o sea, ya las láminas, los paneles vinieron con láminas puestas, que luego se tuvieron que hacer las uniones y los remates en obra, que bueno, fue más complejo de lo que en un principio se pensó. Y bueno, entre algunas que venían un poco deterioradas por el transporte y luego uniones un poco complejas, pues el tema de la hermeticidad costó un poco. Bueno, aquí lo vemos, son paneles que venían ya con las láminas, entonces claro, hay que dejar unas solapas para que cuando se ponen los paneles de cubierta pues pueda darse continuidad a esas láminas. Luego encima la mayor parte de la estructura de madera queda vista, con lo cual la lámina de los paneles de cubierta está por encima de la estructura, no está a la vista y entonces no se puede dar continuidad de una forma directa, sino que hay que hacer algunas uniones un poco complejas y bueno, pues ese fue un poco el reto de este proyecto, ¿no? Una gestión de la obra muy meticulosa para poder dar respuesta a estas situaciones. Esto lo explica ya un poco Javier, el proceso constructivo, cómo se hace el vaciado, se establecen 2 niveles, se hace el muro de contención y luego ya empieza el montaje de los paneles de madera, los paneles verticales, luego la estructura de las vigas de madera en 2 órdenes y los paneles de cubierta y luego la cubierta jardinada. Voy a ir un poco rápido porque sé que andamos con poco tiempo. En cuanto a decisiones que ha explicado un poco Javier, pues bueno, por un lado está la cubierta jardinada, que es una decisión de proyecto que al final también favorece mucho. Tenemos, como veremos ahora, unos valores de transmitancia de la cubierta muy bajos. Era fundamental porque tenemos mucha superficie de cubierta y mucha superficie de solera, por lo que comentaba antes de la poca compacidad del edificio. Y bueno, pues hubo que aislar mucho, especialmente en cubierta y en solera, que son las mayores superficies que teníamos de pérdida, ¿no? Entonces, si vemos aquí los valores, son valores que van más allá de lo que suele ser unos valores de Passive House, ¿no? Sobre todo en cubierta, un valor de 0,125 pues está muy por debajo de lo que habitualmente se necesita para certificar en este clima una vivienda. Pero bueno, teníamos muchísima superficie de cubierta y fue necesario ir a valores muy bajos de transmitancia. Lo que comentaba la estanqueidad se hizo como en dos fases, la fase de taller y la fase de obra, y entonces pues fue, como he comentado, un reto el dar continuidad a las láminas ejecutadas en obra y ejecutadas en taller. Aquí vemos la prueba de estanqueidad que llevó a cabo Sergio Melgosa y bueno, pues vemos como en las uniones, en los puntos siempre donde son más conflictivos, las uniones de carpinterías, pues hubo que tirar de espumas expansivas, herméticas y bueno, pues fue trabajoso. Aquí lo vemos un poco lo que comentaba, vemos que la estructura de madera queda vista, entonces luego tiene por encima un tablero y por encima del tablero está la lámina. La lámina se ejecuta la lámina es esta, la línea que vemos en rojo, la lámina hermética, que es barrera de vapor también, y se ejecutó en taller, con lo cual, por un lado, no se puede comprobar. Se supone que la ejecución en taller tiene que ser muy buena porque luego no se puede comprobar en obra. Y por otro lado, luego hay que darle continuidad con la hermeticidad de fachada sin tenerla a la vista, con lo cual pues hay que sellar bien contra el tablero y hacer la hermeticidad, como ponemos aquí, en 2 fases. Ese es el punto más delicado donde hubo que comprobar. Además, el dejar toda la estructura a vista para la instalación de ventilación también supuso un problema, porque
sobre todo en el salón, el comedor, se quería que fuera toda la estructura de vigas de madera vista, pero claro, como se tenían que meter los tubos de distribución de la ventilación, pues hubo que hacer como unas falsas vigas de madera que realmente los tubos luego iban por detrás. Aquí se ve como aparentemente es una estructura de vigas de madera de gran canto, pero son como unos tapes de madera detrás de los cuales está toda la distribución de ventilación y bueno, pues unas rejillas que son el contacto de la ventilación con las estancias. Al final esa es la estética que se buscaba, una estructura como de madera en bruto y que todas las instalaciones quedaran ocultas. Las carpinterías, bueno, pues como ha explicado Javier, al final es un proyecto orientado a sur, con prácticamente todo el sur son ventanales y bueno, pues es un elemento clave y es la principal calefacción de este edificio. Aquí vemos el balance energético, bueno, estas son las ventanas según orientación, prácticamente todas las ventanas están a sur y aunque las pérdidas de transmisión en los periodos de calefacción de esas ventanas son elevadas, vemos que las ganancias son mucho más elevadas aún. El balance el más negativo precisamente es en la carpintería, que dan a norte, las ventanas que dan a ese invernadero, pero las ventanas sur, todas ellas, pues tienen un balance muy, muy positivo. Esto es el balance general el balance energético de calefacción, donde vemos que bueno, pues el amarillo son las ventanas. Las pérdidas por las ventanas son el 21,5%, pero las ganancias solares de calor a través de las ventanas suponen un 34,7%, que es más del doble de las ganancias por calefacción. Entonces, bueno, pues es un elemento clave, como hemos comentado. El invernadero a norte, la realidad es que según el feedback que estamos teniendo de los usuarios funciona muy bien térmicamente, pero en el PHPP, cuando haces el cálculo energético para la certificación Passive House, tiene muy poca influencia. O sea, al final el factor que calculas que te compara ese exterior, o sea, ese exterior-interior con un exterior real, pues llega a la conclusión de que es un 95% del valor del exterior. Es decir, que prácticamente las condiciones de este invernadero de cara al cálculo de Passive House es como si fuera un exterior, aunque la realidad parece mucho más favorable. Bueno, esto es el control solar, hasta dónde llegaban, porque lo que se trataba era de conseguir el mayor soleamiento en invierno y que en verano no entrara el sol. Eso fue una decisión clave, el hacer esos voladizos de la longitud que debían ser. Y luego, bueno, hay otras estrategias como la reutilización del agua de lluvia o los sistemas activos que tenemos las placas. Hay placas solares para ACS que están puestas en la cubierta del edificio antiguo y placas fotovoltaicas que están en la cubierta del edificio nuevo que bueno, el 30% sirven al propio edificio y el 70% del excedente se cede al edificio antiguo. La calefacción es por suelo radiante y refrescante. En este caso, como veremos ahora en el balance del PHPP, la clave en este clima es un clima muy frío en Zamora, muy frío en invierno y muy seco y no tan caluroso en verano, con lo cual el reto es sobre todo conseguir una demanda de calefacción ajustada, ¿no? La demanda de refrigeración es mucho más sencilla de cubrir y en este caso, como tenemos el suelo radiante que nos sirve también para refrescar, pues se cubría muy sobradamente. Este es el rendimiento de las placas fotovoltaicas, el rendimiento de las placas también de la solar termia. Y ¿cómo vamos de tiempo? Vamos un poco justos, ¿no, Tony? Tienes, si quieres, 5 o 10 minutitos más, sin ningún problema. Vale, bueno, vamos a continuar un poco los datos un poco del balance del cálculo del PHPP. La pestaña comprobación, no sé si estáis todos más o menos familiarizados con el programa de cálculo de Passive House.
pero bueno, en la comprobación lo que te viene a decir es si cumples la demanda de calefacción. En este caso estamos muy al límite, el límite es 15, te redondea a la baja, estábamos justo en 15 y bueno, de hecho la carga estamos por encima de 10, que es el otro criterio alternativo, y sin embargo en refrigeración pues vamos muy por debajo de los límites marcados, ¿no? La refrigeración estamos como a la mitad de las exigencias de Passive House. El ensayo blower door también fue raspadísimo, tanto que bueno, pues también es el 0,6 que también te redondea, pues estuvimos justo en el límite para cumplir con la demanda. Y bueno, fue necesario el echar muchas horas, mucha cinta, mucha espuma hermética en esas juntas complejas que había. Pero bueno, al final se consiguió ese valor. La frecuencia de sobrecalentamiento en este caso no es elevada, es del 14%, eso creo que es un error, creo que es inferior a eso. Pero bueno, el tema de sobrecalentamiento en este edificio no era un problema como hemos visto en el balance del PHPP. Los puentes térmicos, al final es un tema muy importante en todas las construcciones, en las construcciones pasivas cuando se van a certificar mucho más, es un cálculo además complejo, y en la madera tenemos la ventaja que los puentes térmicos no son tan críticos porque no suelen dar problemas de condensaciones. El puente térmico al final no es otra cosa que un punto en el que la envolvente es más débil térmicamente que la media de ese elemento, ¿no? O sea, si somos precisos, al final en un entramado de madera, cada una de las maderas que hay en ese entramado, cada uno de los montantes, constituye un puente térmico, porque al final es un punto en el que el aislamiento es inferior al que hay en el resto donde no hay madera porque se rellena de aislante. Calcular eso uno a uno sería imposible, entonces realmente lo que se hace en el cálculo del PHPP es considerar un porcentaje de madera en el hueco donde está el aislamiento, pues en este caso hay un 90% de aislamiento y un 10% de madera. De esta manera estás considerando esos puentes térmicos de una manera global, estás considerando el cálculo de transmisión de ese elemento con bastante precisión y de una forma sencilla. La realidad es que cuando ves una termografía apenas se distinguen esos montantes en el balance térmico, ¿no? O sea, no se nota prácticamente dónde hay aislamiento y dónde hay montantes de madera, y la envolvente se comporta al final de una forma bastante homogénea. Sí que hay que calcular los puentes térmicos de instalación de ventanas, que también es un punto siempre muy complejo, y bueno, pues requiere el meter sobreaislamiento, el sobreaislar sobre la carpintería para que no haya pérdidas. Hay muchísimo, en este caso, pues era fundamental conseguir reducir este valor de los puentes térmicos porque hay una longitud enorme de carpinterías, de borde de carpintería. En toda la residencia había muchísimos metros, entonces hay que minimizar ese valor del puente térmico lineal. Lo mismo pasa en la solera, en el apoyo en solera pues hay que sobreaislar en vertical para que no se produzcan pérdidas de calor más allá de lo que sean valores controlados siempre. Y bueno, pues este es un poco el resumen de las instalaciones de la residencia: 76 placas solares fotovoltaicas, 5 placas térmicas, 3 recuperadores de calor, que se instaló uno en cada uno de los núcleos de viviendas y otro en el núcleo de salón comedor, y un sistema de aerotermia. Aquí vemos un poco la situación de las placas fotovoltaicas, que ocupan prácticamente toda la superficie de cubierta. Y bueno, pues esto es también un poco superficies de las distintas partes de envolvente, aislante, los sistemas pasivos, ¿no? Lo que es el diseño y el buen aislamiento de toda la envolvente. La producción, pues como hemos comentado, se comparte entre el edificio nuevo y el edificio antiguo.
y bueno, el cálculo es que se dejan de emitir esta cantidad de kilos, 8.000 y pico kilos de CO2 al año. Aquí vemos una vista de todo el conjunto. Y bueno, esto es un tema importante, lo que comentaba al principio, de que es un edificio que el único punto débil que tiene en cuanto al diseño es la poca compacidad. Si vemos para una superficie total de la envolvente de 2.200 y pico metros cuadrados, prácticamente 1.500, es decir, como un 70 o un 60%, son de cubierta y de solera. Y sin embargo, con ese aislamiento que comentábamos, hemos conseguido que no tengan las pérdidas en cubierta y en solera supongan menos de un tercio de las pérdidas totales por transmisión del edificio. Las ventanas al sur son clave, son una superficie muy grande y la proporción de pérdidas de calor son prácticamente un cuarto de las pérdidas que tiene el edificio, aunque hemos visto que luego se compensan de sobra con las ganancias que tiene. La compacidad, o sea, para 1.647 metros cúbicos, que es el volumen para el cálculo del blower door, para el cálculo de la hermeticidad, hay una superficie de envolvente de 2.246 metros cuadrados y una superficie de referencia energética, que es la superficie, digamos que es como la superficie útil a la que hace referencia los cálculos de Passive House. Pues vemos que es una compacidad baja, o sea, no es un edificio que sea muy compacto y entonces eso lo que hace es que tenga que ser mucho más exigente la ejecución de la envolvente. Normalmente se habla mucho del valor N50, ¿no? del valor del blower door, que tiene que estar por debajo de 0,6 renovaciones por hora, pero el valor que es crítico en este tipo de construcciones es el valor de permeabilidad al aire máxima, que es lo que te marca, digamos, cómo de bien tiene que estar ejecutada la envolvente para cumplir con ese valor de hermeticidad que exige Passive House. Cuanto más compacto es el edificio, este valor de permeabilidad máxima aumenta, o sea, tienes más tolerancia en la ejecución de la envolvente cuanto más compacto es el edificio. Esto es un poco la distribución de los sistemas de ventilación. Como he comentado, hay un sistema en cada uno de los núcleos de habitaciones. Como todas las habitaciones, así como todo el salón es con la estructura vista, pues hubo que ver la manera de meter siempre por falsos techos, por vigas ocultas, o sea, va todo distribuido de una forma oculta para tener toda la estructura de madera vista. Esto lo hemos visto algo parecido antes, la distribución luego en las falsas vigas que se hacen de madera para cubrirlo. Y bueno, fotografías ha enseñado ya Javier antes muchas, así que yo creo que lo dejamos en este punto para escuchar a los demás. Así que nada, muchas gracias. Perfecto, Fernando, y gracias también a Javier. Ya sabéis, si tenéis preguntas las podéis ir volcando en el chat y intentaremos responder al máximo al final. Loreto, si quieres, presentas. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me ha presentado Tony, muchas gracias. No sé si me oye bien, antes me decíais que se oía un poco bajo. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, yo os voy a contar este proyecto que fue, bueno, que estamos ahora justo en la fase de entrega de las viviendas. Es un reto que nos hemos planteado desde la consejería, porque al final, bueno, es complicado hacer un edificio público Passive House. Nos hemos encontrado muchos tropiezos por el camino, muchas dificultades a nivel jurídico y demás, pero bueno, fue un reto que nos propusimos y que está terminando el proceso de la ejecución. Bueno, la ejecución terminó, estamos justo ahora terminando y haciendo formación a los usuarios porque, bueno, os voy a empezar a contar, yo creo, casi voy a compartir la pantalla y entonces así vais a poder, os puedo contar más ordenadamente todo esto. En principio, bueno, yo soy la jefa de servicio de edificación de vivienda del Principado de Asturias y yo no soy la
la redactora del proyecto. La redactora del proyecto es Cristina Fernández Somoano, pero luego cuando para la ejecución decidimos plantearnos juntas la dirección de obra, con lo cual yo sí que soy parte de la dirección de obra de este proyecto. La Consejería de Vivienda se planteó hacer una vivienda las viviendas con bajo el estándar Passive House, primero porque, bueno, considerábamos que los 5 principios básicos nos resolvían muchos problemas. Bueno, como supongo que todo el mundo conoce más o menos, básicamente se trata de conseguir un alto aislamiento térmico en la envolvente y de esta manera, pues, bueno, tener unas transmitancias muy bajas. Eliminar los puentes térmicos para conseguir que no haya esos puntos de esa interferencia en la que terminan siendo puntos fríos, termina habiendo patologías y termina condensándose si hay algo de posibilidad de humedad. Estamos en Asturias y la mayor parte de las patologías que teníamos en las viviendas del Principado de Asturias eran por tema de humedades, con lo cual eso fue el punto de partida, ¿no? Decidimos que todas estas cosas, estos principios básicos del estándar Passive House nos venían muy bien. Parecía que nos iban a solucionar la mayor parte de los problemas de mantenimiento y de conservación de las viviendas. Luego, otro de los puntos es la carpintería de altas prestaciones. Esperad un segundín que voy a minimizar aquí esto. Yo creo que así lo veis mejor. Y, bueno, la hermeticidad, como ha comentado antes Fernando, es un punto muy importante y yo creo que es algo que nos preocupó durante toda la obra y que si no vas cuidando por el camino, pues es complicado conseguir y es una de las cosas que yo creo que hacen que efectivamente luego el resultado final y las viviendas y cualquier edificio certificado Passive House sea tan confortable precisamente por eso y porque la ventilación es a través del recuperador de calor, con lo cual son muy eficientes y, bueno, hablando de la salubridad, pues en principio como conseguimos que sean herméticas y que todo el aire que se renueva en la vivienda se filtre, pues al final son viviendas muy saludables. Entonces, esto era lo que, lo que nos animó a plantearnos que certificásemos unas viviendas sociales bajo el estándar Passive House. Más que nada, nos parecía que era una seguridad y una garantía del resultado, de la eficiencia de la inversión y de que al final esas viviendas podían llegar a tener ese consumo casi nulo. En el momento en el que se gestó este proyecto, la normativa, el código técnico, era un poco ambiguo, ¿no? Lo de las viviendas de consumo casi nulo. Y consideramos que necesitábamos implementar eso, ya que los inquilinos de las viviendas del Principado de Asturias pues son gente por lo general con pocos recursos y nuestro gran problema es intentar minimizar los costes de mantenimiento de las viviendas, lo que supone después de gastos de comunidad para el inquilino y los gastos de consumos, ¿vale? Entonces, en principio nos lanzamos a ello para intentar hacer un modelo de edificación económica, social y ambientalmente más sostenible y decidimos probar con el estándar Passive House y con la estructura de madera. Entonces, cuento primero un poco el proyecto. La idea general era conseguir, se me ha olvidado comentar que para esto, Cristina Fernández Somoano en ese momento era arquitecta del propio Servicio de Edificación de Vivienda, pero contratamos una asistencia técnica con Amaya Salinas de León como Passive House Designer para que nos asesorase y hiciese todos los cálculos oportunos, ¿vale? Entonces, en principio lo que son las medidas pasivas del edificio son viviendas orientadas en torno a un patio
porque lo que queríamos conseguir era que todas las viviendas consiguiesen estancias al sur. Entonces se generan estos 4 volúmenes que albergan las viviendas y se hace un patio ajardinado, o sea, alrededor de un patio ajardinado que, bueno, que conseguía también esa orientación sur de las viviendas que quedaban hacia el norte y la posibilidad de sombra en verano. Entonces, todas las viviendas, como digo, tienen esa orientación sur en alguna de las estancias. Son viviendas muy pequeñitas, es un programa de entre 50 y 55 metros. Todas las viviendas tienen doble orientación para conseguir ventilación cruzada, que es lo que también, bueno, teníamos miedo del sobrecalentamiento en verano. Al ser viviendas tan pequeñitas y las hacíamos tan aisladas, tan herméticas y demás, pues el problema podría ser el sobrecalentamiento. Entonces se les puso protección de la masa al sur y esa doble orientación nos permitirá hacer el refrescamiento nocturno, que aquí en Asturias es muy posible porque casi todas las noches de verano refresca. Como decía, la unidad de vivienda es muy pequeñita, son viviendas de salón-cocina, 2 dormitorios, el baño y un tendedero. Son todas de 2 dormitorios, salvo una vivienda que haya accesible completamente. Bueno, realmente todas son usables por usuarios en silla de ruedas, pero hay una que cumple con toda la normativa para ser una vivienda para personas con movilidad reducida. Entonces, esa solo tiene un dormitorio, las demás tienen 2. Vale, empiezo con la construcción del edificio. Tienen también una batería de trasteros, que por lo que hicimos un pequeño sótano en la parte norte del solar, y entonces ahí sí que se hizo la cimentación a base de muros de sótano, y después el resto fue una solera que ocupaba todo el solar. Tuvimos que hacer una mejora del terreno y demás, pero nos parecía que era mucho mejor apoyar toda la estructura de madera en algo homogéneo como era una solera. Entonces, luego, toda la estructura del edificio se compone de paneles de madera contralaminada, 100 milímetros en muros y 150 milímetros en forjados, y es un sistema como un mecano. Entonces, como igual que comentaba Fernando en el otro, en el proyecto que acabamos de ver, lo bueno que tiene es eso, que al final es un sistema constructivo ligero, que se hace la fabricación en taller. Entonces, esto exige que tuviésemos que ser muy cuidadosos a la hora del diseño. Todo lo que se mandaba a taller ya estaban los huecos preformados, bueno, al milímetro, con lo cual, pero bueno, al final estás trabajando en papel. Entonces, esa precisión es mucho más fácil, luego te viene todo del taller y entonces a la hora del montaje es más rápido y yo creo que se minimizan también errores. El montaje fue súper rápido, se montó el edificio prácticamente en 18 días y bueno, son 3 plantas, era como tener un mecano ahí, iba todo montado. Vinieron los paneles y iban montándolo como si fuese una maqueta, vaya. Luego, por supuesto, la madera sabemos que tiene ventajas medioambientales. Luego también los puentes térmicos se minimizan. Al final teníamos, bueno, os enseñaré luego, pero como hacemos unas pasarelas de acceso, porque lo que pretendíamos era que ese patio único también nos sirviese para conseguir que con un solo ascensor, para minimizar, como decía, los gastos de comunidad de los futuros usuarios, nos accediese a todas las viviendas. Entonces teníamos un sistema de pasarelas que constituyen también un puente térmico. Al ser de estructura de madera, porque el forjado volaba ahí, entonces ese puente térmico, bueno, pues se calculó y se podía asumir. Y luego, bueno, pues eso, la construcción seca, aparte de ser más sostenible, bueno, que hay mucha
menos cantidad de gases de efecto invernadero en todo el proceso. La construcción seca hace que la obra esté limpia continuamente. De hecho, yo creo que en el proyecto teníamos en las viviendas, íbamos a hacer una liberación con mortero y al final lo descartamos. Hicimos todas las formaciones dependientes con madera, hicimos todo toda base de construcción seca, y porque nos pareció que era un lujo, que realmente lo que hacía era agilizar bastante la obra y bueno, no se notaba nada de humedad, no se notaba nada, realmente ni había polvo, ni había, bueno, era un lujo ir a la visita de obra. Vale, lo que es la envolvente, vamos con el aislamiento. En principio, las fachadas tienen 10 centímetros de EPS neoporgrafito y luego un revestimiento interior de lana de roca. Entre viviendas también teníamos todo este aislamiento de lana de roca y la verdad es que luego el comportamiento acústico entre viviendas fue excelente en las mediciones. La cubierta son 16 centímetros de poliestireno extruido, que luego, ya digo, se puso encima toda la formación de pendientes a base de un entramado de madera también. La losa de cimentación se hizo con 18 centímetros de XPS y luego se hicieron unos durmientes de 10 centímetros de vidrio celular. Cuando estuvimos hablando con la empresa que montaba la estructura, ellos nos decían que para que el aislamiento fuese continuo, que ellos tenían que colocar los paneles encima de la losa de cimentación, entonces que aislásemos debajo. Claro, esto encarecía muchísimo lo que era el aislamiento. Aparte de que no lo teníamos contemplado en el proyecto y al final, luego os contaré, terminamos haciendo un modificado, pero al final la construcción en el sector público es complicada porque al final tienes que ceñirte al proyecto y a lo que hay. Entonces estuvimos peleando mucho porque realmente habíamos calculado y nos cumplía pues poner un durmiente de hormigón, de Perinsul, que es este vidrio celular que nos servía de aislamiento, tiene una resistencia mecánica grande y entonces nos permitía apoyar allí el arranque de toda la estructura de madera. Y la verdad es que al principio no se fiaban en la empresa, decían que no lo habían hecho nunca y que no creían que que todo el mecanismo de la estructura se quedase bien repartida la carga con este sistema. Lo recalculamos, lo peleamos y al final, bueno, pues ahí está y yo creo que les convencimos y de hecho, bueno, pues ahora hemos visto que lo proponen como solución también para su sistema. Con esto conseguimos eliminar ese puente térmico, conseguíamos también abaratar todo el aislamiento porque no tenía que ser todo el aislamiento portante, sino que solamente lo que había por debajo de los muros de madera y el resto lo solucionábamos, como ya hemos dicho, con el XPS. Vale, las carpinterías son certificadas por el estándar Passive House, son de PVC. Ahí no nos animamos con la madera, no lo sé si a lo mejor podríamos haberlo hecho de madera y demás. Nos preocupa mucho la conservación de nuestros edificios. A la larga, bueno, pues hay muchas viviendas del Principado de Asturias y tenemos bueno, pues que estar al tanto de todas y de la conservación de todas, con lo cual nos interesa el mínimo gasto de conservación. Entonces, pues nos planteamos que fuesen de PVC con triple acristalamiento bajo emisivo, con espaciador de borde caliente y con gas. Vale, la hermeticidad la tuvimos que hacer por unidad de vivienda. Al final, tal como estaba configurado el edificio, pues lo resolvimos así. Los paneles de CLT, en principio, son, bueno, nos decían que podían resolver la hermeticidad.
Al final la empresa se implicó muchísimo en conseguir certificar estas viviendas y lo que queríamos era no equivocarnos, ¿no? Entonces sí que habíamos previsto que pudiera haber algún tipo de láminas, pero bueno, como al final estamos haciendo vivienda social, pues estábamos intentando minimizar los costes y poder ajustarnos al presupuesto. Y entonces conseguimos, bueno, a base de pruebas, realmente lo que tenemos en el Principado de Asturias es el laboratorio asturiano de calidad de edificación, que tiene el equipo para hacer las pruebas blower door y tiramos de allí. Entonces hicimos pruebas de blower door desde el principio, desde los paneles, cada vez que empezamos a poner cintas y empezamos a comprobar la obra todo el rato. Entonces, al ir de la mano con enlace con el laboratorio y poder hacer las pruebas que queríamos, pues realmente fuimos comprobando muy bien a cada paso y en cada paso, o sea, cada vez dónde había que poner cintas, dónde había que sellar los tubos y demás. Y la verdad es que se hicieron un montón de pruebas y al final, bueno, pues conseguimos que el resultado fuese el óptimo. La ventilación, ahí es donde tuvimos que hacer un modificado el proyecto, porque en principio íbamos a poner una máquina encubierta para todas las viviendas, al final se vio que no iba a ser eficiente, teníamos mucho recorrido de tubos, teníamos problemas al final, si nos quedaba una vivienda desocupada, el reajuste de las máquinas, bueno, al final lo que hicimos fue plantearnos una máquina por vivienda. Entonces, la máquina lo que hace es, aparte de la recuperación de calor y renovar el aire continuamente, tenemos que la calefacción va por ese aire teniendo una resistencia eléctrica que lo que hace es pues el poscalentamiento del aire que no está a la temperatura que queremos, ¿no? Entonces, después de tratarlo en la máquina, el aire se puede, a través de un termostato, podemos regular que esa resistencia caliente el aire un poquito más. Es el único sistema que tiene, porque al final, entre que son pequeñitas y que tienen, bueno, grandes ventanas, pues al final yo creo que no necesitan demasiado aporte de calor. El agua caliente sanitaria se resolvió mediante aerotermos individuales. La fachada interior se hizo con un SATE, es el mismo aislamiento que la exterior, pero con el acabado, con el sistema SATE, que al final resultaba más sencillo y después, de luego para el patio, que lo que queríamos era luminosidad, nos hacía el efecto, ¿no? Y la fachada exterior es una fachada ventilada de Quitone, que es unos paneles de fibrocemento, que la verdad es que nos sorprendió bastante el efecto, bueno, el resultado, el efecto que tienen en mojado y en seco, bueno, nos parece que es un acabado que está bien, que es resistente, que era lo que queríamos, esperamos que la conservación sea buena y nos da, pues eso, una imagen completamente diferente entre el exterior y el interior, ¿no? Que también era algo buscado. El interior de las viviendas, al final conseguimos dejamos un testimonio de la estructura de madera, porque al final luego todas las viviendas iban, o sea, después de esa estructura tenía que ir con el aislamiento al interior y al exterior y entre viviendas, con lo cual nos quedó ahí un panel testimonial y una viga que las dejamos allí en todas las viviendas, aparece, ¿no? en el salón. Y luego los baños, como veis, lo que nos planteamos fue que fuesen accesibles. Al final nosotros en las viviendas pues tenemos rotación de inquilinos, tenemos distintas necesidades, hay mucha gente mayor y entonces, bueno, aparte la nueva normativa del Principado lo que pide es que todas las duchas estén enrasadas. Entonces lo que hicimos fue tratar de hacer unos baños que fuesen accesibles fácilmente para todo el mundo. Y bueno, yo creo que ahora que estamos en el proceso de entrega de las viviendas, parece que hay inquilinos que lo agradecen o lo valoran. Estas son
imágenes de cómo quedaron el interior de las viviendas, son muy sencillitas y eso, ya digo, mínimas, pequeñas, bastante ajustadas. Pero bueno, tienen mucha luz y al final es eso, es lo que se valora. El confort es bastante importante y se nota. Vale, lo que consideramos importantísimo era que teníamos que saber qué estaba pasando con esas viviendas una vez que las entregásemos. Los inquilinos de estas viviendas, hemos dicho que son viviendas en régimen de alquiler y son viviendas sociales, son viviendas en las que el usuario no ha pedido que sea una vivienda Passive House. Entonces, lo que nos planteamos es que teníamos que monitorizarlas todas. Más que nada, por efectivamente ver si estábamos haciendo las cosas bien, si el estándar Passive House, parece ser que sí que cumple, pero si realmente el uso que luego les daban los inquilinos iba a ser el adecuado y que las condiciones de confort se mantenían, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, se instalaron unos equipos, la verdad es que se montó una estación meteorológica, que es lo que se ve aquí a la izquierda, para tener las condiciones de temperatura exterior allí mismo y de humedad. Y luego se montaron unos aparatos en el interior de las viviendas que lo que hacen es medir el consumo del aerotermo, el consumo del recuperador de calor, el consumo total. Y después hay una sonda de CO2, otra de temperatura y otra de humedad. Luego, aparte, está el termostato, que es lo que nos regula, que se puede encender o apagar y nos regula la resistencia de poscalentamiento del aire y después las posiciones del aparato de ventilación. Al final, lo que estamos haciendo ahora, que se están entregando a las viviendas, es exigirles a los inquilinos que para entrar en la vivienda tienen que recibir una formación. La formación la estoy dando yo misma porque al final llegamos a la conclusión de que lo que necesitaba la gente era alguien que les pudiese explicar de primera mano cómo funciona el edificio, cuáles son los beneficios y que de alguna manera se sintiesen orgullosos de ocupar esas viviendas, para implicarles en el buen uso de las mismas y en la conservación. Y entonces, lo que estamos haciendo es explicarles un poco cómo funciona el ventilador, cómo funciona la resistencia, cómo se calienta la vivienda, qué es lo que tienen que hacer en verano para conseguir el enfriamiento, cómo manejar un poco todo. Y luego, se ha encargado una aplicación móvil para que ellos puedan controlar toda la lectura de esas sondas que hemos instalado en las viviendas, se plasma en esa aplicación web de manera que ellos vayan viendo cómo está de temperatura y humedad la vivienda, cómo el consumo y todo lo que, incluso con esa estación meteorológica, la relación entre la temperatura de la vivienda y la temperatura exterior. Espera. Me he sacado. No sé por qué, había en la presentación unas fotos del patio y ahora no aparecen aquí. No sé qué ha podido pasar. Vale, nada, estas son imágenes del exterior de las viviendas. Esa es la imagen cerrada un poco del exterior con las contraventanas, todas las ventanas de orientación sur de cada vivienda y me da mucha rabia. No puedo. A ver, esperar un segundito. No sé por qué no puedo enseñar, por qué no sale en la presentación el patio. ¿Ya estás, Loreto?
Pues es que quería enseñaros fotos del patio y... A ver si se puede. Esperad un segundo porque vamos a intentar a ver si... Yo tengo también fotos del patio, Loreto, si quieres. Vaya. Pues no sé por qué no me sale aquí. Yo no sé si al final, si entro, tendría que tenerla. Ahí tengo. No sé si lo veis ahí. Sí, perfecto. Vale, pues es que al final el patio es un espacio de relación bastante potente. Es el acceso de todas las viviendas, es un espacio jardinado. Le quisimos dar esa, bueno, ahora ya ha variado un poco y el arbolito ese ya tiene los colores del otoño. Y la verdad es que, bueno, yo creo que a la gente le impacta mucho la diferencia entre el exterior, que parece como un edificio más compacto, y luego el interior en el que parece que le puedes llegar a ver la vida, ¿no? de los usuarios. Y me daba pena no enseñaros estas fotos, así que por eso... Pero bueno, en principio yo creo que sí que ya podemos dejar de presentar. Muchas gracias, Loreto. Súper interesante también. Ya empezamos a tener ya unas cuantas preguntitas que si queréis ir preparándola. Y Michelle, tu turno, adelante con tu presentación. Vale, gracias, Tony. ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí. Vale, pues voy a uso compartido de toda la pantalla. ¿Puedo compartir todo? ¿O no tengo que escoger, no? Vale, pues voy a la presentación directamente. A ver. Ahora, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Vale, pues bueno, gracias Tony, también gracias a la asociación AOS, bueno, la agrupación AOS para esta oportunidad. Bueno, a mí me toca quizá la cosa un poco más aburrida, igual alguna anécdota sobre la certificación. Nosotros aquí, pues sí, hemos actuado como certificadores. La residencia de Zamora la certificó nuestro compañero Luis Fernández y yo mismo el bloque de muros de Nalón. Por esto, pues conozco un poco mejor el edificio de muros de Nalón y podría, pues, un poco también, basándome en este proyecto, pues explicar un poco temas relacionados con el proceso de certificación. Bueno, justo cuando Loreto estaba ahí hablando, exponiendo el caso, pues había mirado, creo que es el pueblo con más metros cuadrados de Passive House por habitante igual a nivel mundial, así que bueno, Muros de Nalón ahí tiene que tener actualizar su página de Wikipedia, porque he visto que tiene 1.800 habitantes y de hecho no es el único edificio de Passive House, sino también hay otro Passive House certificado de igual 150 metros cuadrados y estos son 1.000 metros cuadrados, así que pues más o menos por habitante sale más de 0,6 metros cuadrados de Passive House. Bueno, yo creo que es una buena cifra igual para la promoción de este pueblo a nivel nacional. Bien, brevemente, porque no sé ahora si no sé cuánta gente están ahora escuchando, pero igual no todos conocen el estándar Passive House, así que rápidamente voy a dar algunas pinceladas para pues, aquellas personas. Recordar que Passive House es un estándar funcional, o sea que se basa en una definición funcional de un edificio de muy bajo consumo energético, y aquí lo que veis pues es la definición funcional, o sea que se supone que es Passive House cuando es posible suministrar esta muy pequeña energía que necesita el edificio para calefacción o para refrigeración solo a través de un pequeño aporte de energía que puede ser suministrada por el aporte de ventilación controlada, ventilación mecánica controlada, que exigen las normativas del código técnico también, o sea, un aporte pequeño de aire primaria que dándole este calor
como lo que ha explicado Loreto en la solución que al final se ha hecho, ¿no? en el bloque residencial de muros de nylon, que no tienen pues, radiadores convencionales ni suelo radiante, sino es una batería de agua que se pone en cadena con el sistema de ventilación, ¿no? Y allí, pues a raíz de esta definición funcional, se definen los criterios de certificación, ¿no? Recordar que también pues, mucha gente asocia Passive House con poner mucho aislamiento térmico y una alta hermeticidad al paso de aire, pero sí que, pues, como poco se ve en esta gráfica, lo más importante y digamos, la base, desde luego, de una casa pasiva tiene que ser la propia arquitectura pasiva con las estrategias pues, tradicionales que conocemos para reducir así el consumo y mejorar el confort de las viviendas. Luego es cierto que se combina con espesores de aislamiento térmico más importantes que el código técnico, aunque ahora con la nueva actualización del HE0 hemos visto en una comparativa que hicimos que casi el grosor de aislamiento que pide en uso residencial el HE0 para cumplir el tema de la energía primaria, pues es casi idéntico con el Passive House. O sea, en términos de grosores de aislamiento térmico no hay mucha diferencia. Sí que hay diferencia en tema de calidades de las ventanas y allí sí Passive House pues pide ventanas con US más bajas y luego la hermeticidad al paso de aire, que ya explicaron Fernando y Loreto un poco también sus retos, y la ventilación mecánica con recuperación de calor. A ver si... Sí. Bueno, recordar también que a nivel internacional, los últimos 10 años se ha hecho una definición de Passive House a nivel internacional, o sea que la idea es un poco definir soluciones constructivas en función del clima para llegar a cumplir con una casa pasiva, ¿no? O sea, hay casas pasivas ahora, por ejemplo, en México, en un clima mucho más templado, que se llegan a los valores de Passive House con 2 pulgadas de aislación térmica, o sea, de 4 o 5 centímetros de aislamiento, incluso con cristal simple, ¿no? O sea, aquí lo que al final se trata es optimizar las soluciones constructivas en función del clima para conseguir un edificio de bajo consumo energético. Y un poco refleja esta imagen, que es a la izquierda, pues una Passive House en Austria a 2.500 metros, que tiene 70 centímetros de aislamiento en la cubierta, por ejemplo, para llegar a los rangos de Passive, y a la derecha una vivienda unifamiliar en el sur de Italia que tiene 10 centímetros de aislamiento térmico para llegar a Passive. Luego hay, desde luego, muchos otros conceptos e historias para llegar a este nivel de exigencias que ahora no vamos a contar en esta media hora. A nivel de costes, también lo que nosotros solemos hacer para explicar a los clientes, porque siempre hay la pregunta esta de los sobrecostes de la inversión inicial. Normalmente se suele trabajar dividiendo el sobrecoste por los ahorros anuales, y ahí pues llegas a una amortización igual de 15 años, de 10 años, de 20 años, ¿no? En función del clima, que pues quizá para alguno le parece muy largo o demasiado largo, ¿no? En cambio, si se hace con un análisis de las anualidades, sí que es un análisis mucho más real del flujo de caja de un promotor o de un usuario de una vivienda, pues sí que se ve que esas soluciones, si las comparamos con el código técnico, son al final, en lo que es el gasto de una familia, muy parecidas entre hacer la casa con código técnico o hacerla con Passive House. Esto aquí es un restaurante, no es una vivienda, pero es un caso ahora concreto en el Poblenou de Barcelona, que comparamos la rehabilitación conforme el código técnico y conforme Enerfit, que es el estándar Passive House, y al final entre lo que es la anualidad de la inversión para hacer la reforma, o sea, aquí contado a 20 años, este cliente tiene que pagar al año pues unos 11.500 euros anuales para la inversión, y se le suma la anualidad de lo que paga para consumo de clima, ¿no? En este caso, y a la derecha
la comparativa de la variante Passive House en ERFIT sumándole la anualidad de la calefacción. Y ahí sí que se ve que en muchos casos estas anualidades son casi idénticos, ¿no? A 20 años. Entonces es interesante ver esta perspectiva de análisis. En términos de salud y ahora con la crisis sanitaria, pues un poco entiendo pues sí, que el concepto de la ventilación controlada pues cuesta a cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados, ¿no? Durante toda nuestra vida a vivir en casas abriendo ventanas, que es al final la cosa más natural de ventilar. En las casas pasivas, como bien sabéis y habéis visto, pues se incluye un sistema de ventilación controlada, además de abrir las ventanas, desde luego que siempre es una opción. Y se han hecho varios estudios, yo aquí solo cojo uno de Austria, donde se ha hecho una monitorización de 100, creo, incluso más de 100, creo unos 200 viviendas a lo largo de, pues, creo que ha sido un año, donde se han medido también las emisiones de componentes orgánicos volátiles y veis, hubo una serie de, creo, 60 viviendas base, o sea, modelo base quiere decir código técnico con una ventilación convencional y 60 viviendas tipo Passive House con una ventilación controlada y vemos como la comparativa, como los valores de componentes orgánicos volátiles son claramente inferiores en las viviendas que van con recuperación de calor, ¿no? Lo mismo pues hay también en formaldehído, ppm de CO2, etcétera, ¿no? Aquí también para incluir el tema del radón, que ahora gana más interés, pues lo mismo con la curva del radón en ambos casos, ¿no? Bien, esto solo así, grosso modo, pues unas pinceladas del Passive House como certificador. El propio proceso de certificación, la auditoría de certificación sí que requiere más trabajo por parte del arquitecto o del Passive House Designer, que es el responsable por parte en el equipo, digamos, de los proyectistas, del diseñador, del arquitecto, pues debe haber una figura que es el Passive House Designer, que puede ser el propio arquitecto o puede ser, si el arquitecto no tiene pues esta formación, la puede encargar a un externo, como si el que hace el proyecto de seguridad y salud, pues es esta figura de Passive House Designer que se encarga en el cálculo energético, el PHPP, el control de los detalles constructivos, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, eso hay que saberlo. En un proceso de una casa con una certificación, pues es más trabajo al final y esto, pues, sí está bien saberlo porque a la hora de pactar los honorarios, pues mejor saberlo antes que después, ¿no? Entonces, además de todo esto, hay que generar planos para el certificador donde se pueden ver donde hay árboles, donde hay edificios colindantes, porque al final es una auditoría donde el auditor va controlando en el despacho, porque salvo excepciones no nos desplazamos a obras. Bueno, en este caso sí que nos hemos desplazado a la obra para aportar también con nuestro know-how en el tema, sobre todo de la hermeticidad y de la ventilación, ¿no? Entonces generan este tipo de gráficos para... Eso, digamos, ya es lo ideal. Hay muchos procesos de certificación que no llegan a este nivel, digamos, de limpieza, de transparencia de los datos, para que podamos entender cómo está compuesto el proyecto. Esto está copiado ahora de una guía de certificación y no os asustáis, pero digo que no tiene que llegar a este nivel, pero es un poco lo que se supone que debería ser una buena documentación. Aquí en el caso de muros de nalón se hace un proceso de auditoría, o sea, ya en la fase del proyecto de ejecución empezamos a contactar o nos contacta el Passive House Designer y se abre una carpeta en la nube donde se comparten los documentos. El PHPP al final es una Excel donde pues nosotros hacemos revisiones, todo esto se genera
en comentarios y para un poco trazar todos los controles que se han hecho, y es un proceso que puede tardar, es más intensivo en la fase del proyecto de ejecución y luego en la fase final cuando se haya terminado el edificio, ¿no? Esto ya es la tabla un poco del certificado. Aquí, pues, en muros de nalón, lo que ya ha comentado Loreto, la envolvente térmica es lo que veis aquí en color naranja. Se ha excluido la caja de ascensores porque no tiene por qué estar dentro, y se ha hecho la propia envolvente y la línea de hermeticidad solo en lo que son las viviendas, ¿no? Esto, como consecuencia, ha tenido que los ensayos de Blavardor se han tenido que hacer en cada vivienda, ¿no? Son 20 viviendas, pues se han tenido que hacer, además de los ensayos de Blavardor en la fase de obra, también los que al final a nosotros como certificadores no nos interesan, porque nosotros queremos ver la imagen final del control de calidad de ejecución en la obra, y esto es el ensayo cuando ya está todo terminado, pues viene una empresa que presuriza todo el edificio. Si es un edificio compacto, pues también se puede incluir la caja de escaleras, y se hace con un único ensayo, se presuriza todo el edificio y con esto ya se consigue el valor que se necesita para la certificación, ¿no? En este caso concreto de muros de nalón, pues se ha hecho 20 ensayos porque no era posible, desde luego, tener una continuidad espacial volumétrica de todas las viviendas, ¿no? Si no, hubiéramos tenido que agujerear las medianeras y los forjados para poder presurizarlo, ¿no? en un único ensayo. Esto es la imagen del PHPP. Eso lo muestro porque es una herramienta quizá gráficamente no lo más chulo y bonito, porque es una hoja de Excel, pero sí que tiene, como es todo open source, tú puedes, a cambio, por ejemplo, del Hulk, tú puedes mirar realmente las entrañas del programa y cambiar incluso, bueno, desde luego para la certificación no, pero si tú tienes la curiosidad y quieres cambiar algunos valores de condiciones de contorno, pues puedes cambiarlas para hacer tus pruebas, ¿no? Esto es una imagen del resultado a la izquierda del balance energético en invierno y a la derecha en verano, ¿no? Entonces nos permite analizar también de modo gráfico por dónde estamos perdiendo, por qué conceptos hay las pérdidas en invierno, por cuáles son las pérdidas en verano, ¿no? Y así pues nos sirve, digamos, para diseñar el edificio, ¿no? No es una herramienta de cumplimiento, sino realmente la idea es de que sea una herramienta de diseño, ¿no? Aquí vemos a la izquierda en invierno, pues lo típico de una casa pasiva, que la parte de calefacción, la mayor parte es la calefacción, digamos, gratis del sol. Por eso se llama casa pasiva, porque bueno, hay otra parte pasiva que son las cargas internas de calor del uso. Por eso, pues el 90% de la casa se calefacta de modo gratis, digamos, y hay un 10%, un 15% que es activo, ¿no? Que hay que hacer un aporte de calefacción, que, como habéis visto, curiosamente, en este proyecto se ha optado por una solución quizá no lo más ecológico, porque es una resistencia eléctrica que se ha puesto en la batería, en la ventilación, ¿no? Pero curiosamente, entre los conceptos de consumos de energía primaria totales del edificio, pues es uno de los conceptos menores. O sea, en este edificio se genera más energía primaria a través de generación de agua caliente sanitaria, a pesar de que el ACS se está haciendo con una bomba de calor, que tiene su COP de 2 o de 3, ¿no? Y la mitad de la energía primaria aquí se genera que aquí no salen las gráficas, pero viene por los electrodomésticos, ¿no? Es un poco para analizar también los flujos energéticos del edificio.
A nivel de soluciones constructivas, bueno, vemos aquí un detalle de sección vertical. Bien, pues esto ya lo ha explicado Loreto, no me quiero extender más en esto. Se ha de hacer, pues, analizar los detalles constructivos y hacer una serie de cálculos de puentes térmicos que a veces en rehabilitaciones pueden ser claramente más y en obra nueva pues incluso pueden ser muy pocos puentes térmicos de instalaciones de ventanas, pero en este caso se han hecho cálculos con TERM para ver cuál es el impacto de la fijación de los perfiles metálicos de la cámara de instalaciones, que esto luego se ha de meter en el PHPP, también se han de meter las fijaciones puntuales de la fachada ventilada, o sea, cosas que, por ejemplo, en el certificado energético normal no se suelen meter, ¿no? Esto también, pues, detalles, puentes térmicos de la instalación de la ventana, del garaje, digamos, este puente térmico siempre, pues, cuando las fuerzas verticales llegan al sótano o al terreno, pues, sobre todo en esta figura donde hay un sótano, pues muchas veces no es posible conseguir un aislamiento continuo, entonces generan puentes térmicos y allí pues el Passive House Designer, pues, conjuntamente con el auditor, se hace un trabajo de optimización de estos detalles, ¿no? Esto también es interesante, este detalle constructivo, porque es al final el voladizo continuo del CLT, de la madera de los balcones de acceso, que pues aquí es un puente térmico que es importante, o sea, se ha tenido en cuenta. Veis que es 0,09, o sea, eso en el clima de muros de nalón, que esto se simuló con el set de clima de Santander, es benigno, o sea, se pueden hacer estas cosas. Desde luego, este detalle constructivo en Alemania no sería conforme Passive, y si nos fuéramos a un clima pues incluso de Zaragoza o de Pamplona o de pues igual Lleida aquí en Cataluña, que es un clima más frío, pues tuviéramos que mirar con más lupa este tipo de soluciones constructivas, ¿no? Bien, pues esto, bueno, decir que aquí también sí que fuimos a hacer una visita de obra, que yo creo que siempre en edificios un poco más grandes es interesante que el certificador vaya pues, sobre todo para aportar ideas, porque al final somos una empresa que lleva pues 10 años en exclusiva dedicado al tema de Passive House, y sí, yo creo que, bueno, ya van saliendo expertos también, desde luego cada vez más, pero ahí pues, siempre es interesante tener el know-how máximo para este tipo de proyectos. Sí, aquí vemos el foam glass, el detalle que explicó Loreto. Una anécdota aquí de este edificio, pues fue hubo algún pequeño estrés, digamos, de nervios entre nosotros y el constructor, sobre todo porque al final le hemos exigido hacer un ensayo acústico, porque el sistema de ventilación que veis aquí, lo que se instaló, o sea, hay la máquina de ventilación colgada en el baño, en el falso techo del baño, y un sistema de ventilación en cadena. O sea, quizá no es lo más típico, pero es una solución válida para Passive House. Pues aquí hay un conducto, un ramal que suministra el aire fresco, y veis que es como en cadena, porque va a las 3 habitaciones, el estar y los 2 dormitorios, pues en cadena, y normalmente, según un poco la teoría, pues aquí se debería poner un amortiguador acústico que no se puso por, bueno, pues varias razones.
Y nosotros tuvimos la duda de que podría haber ruido aquí si digamos aquí, bueno, mejor dicho, si aquí alguien está mirando la tele y el niño quiere dormir o viceversa, el niño está mirando la tele y los padres quieren dormir, pues aquí puede haber un puente acústico, ¿no? A través de los conductos. Y por esto se pidió hacer un ensayo acústico, se instaló pues creo que fue el laboratorio de Asturias de control de calidad, que hizo pues un emisor en una habitación y se midió el nivel de dBA en la habitación colindante, y por norma del Passive House no puede ser mayor de 25 dBA. Lo que es ¿cómo se dice? El nivel, sin límite, ¿no? O sea, por todo lo que es por debajo de 25 dBA, al final no se suele, es por debajo, ¿cómo se dice? El umbral, ¿no? Del umbral acústico, ¿no? Y bueno, sí, al final se hizo y salió bien. O sea que ninguna de las habitaciones se hizo sin ruido y con ruido, y creo que eso, pues el máximo ruido fue en 24,7 dBA. Poco para que veáis que sí que nosotros controlamos en el proceso de certificación lo que es cuantificable directamente con la hoja de cálculo, pero sí que hay criterios indirectos de calidad, no solo de confort, sino también de calidad acústica, que en caso de dudas pues se han de medir para que, desde luego, en una casa tipo certificada Passive House, pues no sería muy oportuno que haya molestias, sea de crecimiento de moho o de condensaciones o de molestias de ruido. Y bien, pues nada, por eso aquí termino. No sé, Tony, si yo creo que ya hemos sido bastante puntuales. Te paso la cámara, ¿no? Ya está, no sé cómo puedo. Muchas gracias y como vuelvo a... Vale. Perfecto, Michel, muchas gracias. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas. Si queréis, vamos por orden. Bueno, adelanto que la grabación se está grabando y en principio colgaremos la grabación en la página web de AUS. O sea que si lo queréis volver a ver o la queréis ver más tarde, la tendréis. Aurora nos pregunta, quizá ya han explicado por qué la distribución de las placas fotovoltaicas en diferentes agrupaciones 2, 3, 4 y si puede explicar otra vez el resumen de puentes térmicos en ventanas y soleras. Fernando, esta me parece que es para ti. Veo que ya has respuesto un poco, ¿no? Sí, bueno, realmente la distribución de las placas fotovoltaicas, hubo una ingeniería que hizo el diseño de las instalaciones y consideró que esa es la distribución más eficaz. Entiendo que tratan de evitar que se den sombra entre ellas y no sé, se me escapa el por qué están agrupadas de 2, 3 y 4, no lo sé, pero entiendo que en los cálculos que hicieran para la eficiencia de la colocación sería lo idóneo. Creo que la segunda de Jaume Mercader también la has contestado directamente tú, si quieres explicarla. A ver, ¿cuál era? Perdona. A mí me gustaría saber concretamente qué consideración se hace de la madera estructural en términos energéticos. ¿Es posible considerar un paramento vertical sin aislamiento térmico, donde la escuadrilla de pilares sea suficiente para satisfacer la transmitancia? No sé si entiendo bien la pregunta, pero creo que sí. O sea, yo tal como entiendo, realmente si el balance energético cuando tú haces el cálculo te vale simplemente con madera, podría ser una fachada solo de madera. La realidad es que en climas normales de España te tendrías que ir a un espesor de madera enorme si solo quieres aislar con madera. No sería viable por esa cuestión. Si a lo que se refiere sí puede quedar un pilar embebido en una fachada de entramado, por ejemplo, que tengas un pilar embebido y que en esa parte justamente no haya aislamiento, pues también es posible. O sea, eso simplemente sería ver si la demanda globalmente te cumple
dentro de los parámetros que tiene que cumplir y sobre todo ver la temperatura interior de ese pilar si supone un riesgo de condensaciones. Muy bien, seguimos. Me gustaría siguiente también era para ti, Fernando, sobre el aislamiento. A ver, perdona, que ahora estoy buscando las espumas que habéis utilizado. Sí, en este caso se utilizó una espuma expansiva de Rotoblas, que es la Hermetic Foam, y bueno, entiendo que hay de muchas otras casas, pero son espumas que son herméticas y que además, o sea, aíslan térmicamente y son herméticas incluso cuando se cortan. Después de cortar siguen siendo herméticas. Entonces, pues esta en concreto la que utilizamos fue esta de Rotoblas. Ahí te han puesto la cuña del tema de materiales sin tóxicos. No sé si quieres comentar algo. Pues si te digo la verdad, desconozco en ese sentido este material. No lo sé si tiene tóxicos o no. Entiendo, cada vez supongo que no, porque la tendencia ahora en todas las empresas es ir a materiales cada vez más sostenibles. Pero ahí me pillas, o sea, no sé, no tengo ese dato. Muy bien. Y las siguientes me parece que ya van para Loreto, ¿no? Que has empezado a contestarlas también. Hola, me gustaría saber cómo se fijó el bloque de vídeo celular al cimiento para los posibles esfuerzos de tracción. Muchas gracias. Sí, pues realmente eso es como un durmiente de madera que se puede colocar en las construcciones tradicionales de madera y se utilizaron el foam glass como si fuese esos durmientes de madera, vienen como ladrillos y se colocaron pues eso con una cama de mortero y mediante angulares de acero. Muy bien. El siguiente que preguntaban por el tema del material de revestimiento, aquí me he permitido contestar porque lo has explicado un poco, ¿no? Que es las placas de Quitón, ¿vale? Y preguntan qué tipo de persianas se utilizaron. Habéis respondido que no hay persianas, hay correas de lamas de PVC. Seguimos. ¿Cómo se acabaron los forjados del patio interior? Si quieres. Bueno, ahí había mostrado el detalle Michel. Se hace el forjado que continúa de la madera, del CLT. Después se aísla, por supuesto, aunque esté al exterior, pero para conseguir que minorar ese puente térmico. Y el acabado final se hace con una chapa lagrimada para, bueno, pues considerábamos que le daba entre las barandillas, la escalera exterior que es metálica y demás, para darle un aspecto un poco más, no sé si industrial, no sé cómo decirlo, pero el patio es como más, sí, con ese, yo creo que era una idea de corrada, pero moderna, ¿no? Industrial. Muy bien. Y Pera Linares nos hace varias preguntas. Nos felicita por ser tan valientes por entrar en el mundo del Passive House. Y luego de las preguntas me preguntan número de capas de CLT, si eran 3 o 5. Pues eran 3 en los paneles verticales y 4 en los horizontales. Los verticales eran de 100 milímetros y los horizontales de 150. También pregunta el valor resultado del blower door. Bueno, pues eso, como bien ha explicado también Michel, fueron 20, entonces cada uno fue un poco diferente, pero realmente la media yo creo que era de 0,5 más o menos. El peor que nos dio, no sé si lo recuerdas tú, Michel, yo creo que fue 0,54 el que peor. El medio fue 0,54. Bien, la verdad es que yo creo que al final se hicieron las últimas pruebas, precisamente las válidas, mucho más deprisa que las demás. y al final, bueno, pues cumplía y ya está. También nos pregunta, la fachada ventilada se hizo con anclajes en L de perfiles al CLT. ¿Eso genera puentes térmicos? ¿Los tuvisteis presentes en el cálculo y cómo los solucionasteis? Sí, nada, esos puentes térmicos iban a ser de madera, precisamente para minimizar ese puente térmico. Al final lo calculamos porque a la empresa le resultaba mucho más fácil hacerlo con perfiles metálicos. Y entonces se calculó, se pudo asumir y así lo dejamos. Se puso un stop térmico, o sea, como un termo, bueno, no sé, como de aire Hilti, de estos, o sea, un separador de plástico y se calculó también su efecto en el PHPP.
Muy bien. Y por último, pregunta la estanqueidad entre plantas, ¿cómo la conseguisteis? Por el mismo espesor del CLT. ¿Qué era ese suelo de color gris? Bueno, el suelo ya lo he explicado, que era la chapa, y en principio la estanquidad, sí, el CLT nos daba valores muy buenos de estanquidad. Lo único que al final, bueno, tuvimos que tener la precaución al ir montándolo de si hacer ese sellado, intentar meter láminas en algunos sitios. Y sí que es cierto que bueno, se cuidó mucho y luego se pusieron cintas y espuma o sea, se recurrió a distintas cosas para ir viendo. La verdad es que lo bueno era que era mínimo porque el panel en general ya nos daba esa hermeticidad y era solo, pues eso, las juntas entre paneles, los sitios de los encuentros y entonces fue bastante sencillo dentro de lo que cabe ir asumiendo o sea, ir haciendo toda esa estanquidad en los puntos donde estaba peor. Uriol nos pregunta, la hermeticidad es un elemento clave a la hora de conseguir la certificación, por lo que conlleva controlar mucho los flujos de aire y renovar lo justo y necesario. ¿Se está trabajando actualmente este concepto con las recomendaciones actuales frente a la propagación del virus y la gran demanda de renovaciones que está solicitando? No sé quién quiere responder esta pregunta. En cuanto a... Es cierto que, claro, que no se puede abusar de la ventilación porque te puede descuadrar el balance de si renuevas demasiado el aire, ¿no? En la residencia lo cierto es que no ha habido casos hasta ahora de COVID, esperemos que siga sin haberlos y bueno, sí que nos comentaron que estaban poniendo o sea, estaban haciendo trabajar la ventilación a mayor caudal. Supongo que en un caso como este, pues bueno, lo principal es el tema sanitario, igual se renuncia al tema energético o se asume un mayor consumo durante esta época y para tener una mayor ventilación. Es lo que también están haciendo en el colegio El Garrofé en Viladecans aquí, que están poniendo la máquina de ventilación a tope, que a nivel energético desde luego va bastante en detrimento de la eficiencia energética, pero bueno, sí entiendo que hay otras prioridades a día de hoy. Perfecto. Y José Saus nos pregunta, en el edificio de Asturias las contraventanas han sido sustituidas por las persianas, ¿su coste es muy elevado en comparación? Bueno, las contraventanas las tuvimos que hacer caseras, o sea, al final cualquier contraventana que estuviese certificado Passive House se nos pasaba del presupuesto que teníamos estimado en el proyecto. Entonces, al final, bueno, realmente como estaban fuera del envolvente, pues lo que se han hecho es unas contraventanas que las ha hecho la carpintería que nos ha hecho las ventanas y realmente no influyen en lo que es la certificación para nada. Desde luego, lo que teníamos claro era que no se podía poner persianas porque, bueno, entendemos que es complicado conseguir la hermeticidad con las persianas y sí que es cierto que hay elementos ya en el mercado también certificados Passive House, pero también, o sea, pensar que aquí estábamos intentando minimizar costes a tope, porque por mucho que fuese Passive House no dejan de ser viviendas sociales. Claro. Entonces, al final, bueno, pues hay que andar un poco contemplándolo todo. ¿El PEC final que era 1100, Loreto, por dónde andaba al final, por metro cuadrado? Pues mira, al final el cálculo, tengo los cálculos ya, iba incluido y todo, porque, bueno, 1.300 euros. Con el IVA. Construido, sí, con el IVA 1.300 euros metro cuadrado construido. Eso estamos hablando de ya con la liquidación incluida y con, bueno, ya os comenté el tema del modificado y demás. Y con eso yo creo que al final la empresa cubrió costes, porque al principio parecía casi que iba hasta a perder, pero porque sí que es cierto que iba muy, muy ajustado el proyecto. Pero yo creo que al final, bueno, lo hemos conseguido, la empresa hizo un gran trabajo y yo creo que
no sé, yo creo que es para estar contentos con el resultado, no me parece un sobrecoste, me parece que más que asumible de cara a luego el confort y el coste que van a tener los inquilinos. Yo espero que el coste nuestro de mantenimiento también se quede a menos, porque ya os digo que tenemos muchos problemas de humedad, de condensaciones y demás que a la larga nos suponen muchas reparaciones en las viviendas. Entonces entiendo que nosotros no somos quien pagamos la factura energética y no vamos a notarlo en el consumo, si los usuarios, pero sí que creo que lo vamos a notar en el ahorro, en el coste de mantenimiento de las viviendas. ¿Y tú crees que en Asturias hay empresas constructoras que pueden resolver este tipo de construcciones? O sea, ¿os costó conseguir una empresa o se presentaron muchos ahí en el concurso? No, y de hecho la empresa que ha hecho la obra no había hecho todavía ninguna vivienda Passive House. Se implicaron muchísimo. Nosotros habíamos pedido, que esa fue otra, la elaboración del pliego para la contratación pública, que eso ya lo conté, supongo que hay gente que ya sabe las penurias que tuvimos que pasar, y realmente lo que pedíamos era que hubiese gente que controlase dentro de la empresa. El jefe de obra tenía que ser... Sí, tenía que haber hecho unos cursos y se formaron todos. Y a partir de entonces, la verdad es que hay empresas en Asturias que han hecho la formación de sus trabajadores y de los técnicos de los que tiran en el Standard Passive House. Y la verdad es que yo creo que ha sido un impulso. A esta empresa la han llamado para hacer ahora unas viviendas, 2 promociones distintas. No sé si realmente las van a terminar certificando, pero sí que son bajo Standard Passive House. Con lo cual yo creo que si las empresas se implican pueden llegar a resolverlo bien. Estábamos, la verdad es que comprometidos con que esto saliese bien todos y yo creo que por eso salió bien, ¿no? Bueno, hasta ahora eso pensamos. A ver ahora, que ya digo, estamos en el proceso del comienzo del uso de las viviendas, si efectivamente se usan bien y si podemos controlarlo con esa monitorización y cuál es el resultado. Tenemos también un par de preguntas interesantes respecto a la madera, ¿no? De Pili Pérez y de Xavier sobre el temas acústicos y madera a nivel aéreo de impacto, y preguntan en Asturias, ¿no? ¿Cómo habéis tratado este tema? Entre plantas, por ejemplo. Pues mira, hicimos como tenemos enlace, sí que efectivamente eran ellos los que nos habían hecho las pruebas acústicas que pidieron para certificar, y ya pues de paso nos hicieron pruebas entre viviendas y nos hicieron mediciones acústicas, bueno, todas las que pide el código técnico y demás, y el ruido a impacto entre plantas. Y la verdad es que el CLT se debe comportar de cine, porque tampoco entre plantas habíamos puesto simplemente una lámina y el ruido a impacto era mínimo. Y luego el aislamiento entre viviendas era lana y tampoco era... De hecho, les pedimos a la empresa de los paneles de CLT que nos certificase el aislamiento que íbamos a tener entre viviendas y no tenían, esa sección no la tenían comprobada. Y al hacer el ensayo dio súper bien también. O sea que la verdad es que la madera yo creo que como estructura se comporta muy bien a nivel de ruido. Sí, yo creo que el CLT tiene una gran ventaja en ese sentido porque aporta mucha más masa, ¿no? En el entramado ligero las cosas son un poco más complicadas, pero el CLT es verdad que tiene muy buen comportamiento a ruido. Y por último tenemos una última y gran pregunta de Nuria, que si creéis que es posible conseguir una arquitectura pasiva y ecológica a la vez, o por lo menos sin tanta huella de CO2 en edificios públicos con un precio asequible. Claro, del precio asequible, ¿de qué hablamos? A mí el precio que comenta Loreto para este tipo de construcción me parece un precio espectacular. O sea, tener una Passive House a 1.300 euros con IVA incluido me parece un precio espectacular. Teniendo en cuenta además que son viviendas muy pequeñas, con lo cual la repercusión es mucho mayor porque hay muchos más baños, muchas más cocinas por metro cuadrado que si fueran viviendas de 200 metros. Entonces, bueno, primero habría que ver cuál es el precio y luego también
cuál es el precio asequible y también lo que comentaba Michelle al principio, considerar los precios a largo plazo, no el precio de inversión inicial, sino el precio en diferido, ¿no? O sea, que cuánto te cuesta la inversión inicial y cuánto te cuesta el mantenimiento. Que creo que muchas veces se nos olvida y hablamos de precio de euros metro cuadrado sin considerar luego que estas viviendas te van a suponer un ahorro para siempre. No hay más preguntas. Yo quiero añadir una pregunta a cada uno y una general un poco, que es, Fernando, en tu caso que ya lleváis la gente, bueno, ya hay gente viviendo ya desde hace más de un año, ¿no? Utilizando las instalaciones. ¿Tenéis feedback de cómo las sensaciones que están teniendo esta gente desde el punto de vista de confort térmico, desde el punto de vista de la madera, ¿no? Quizá, que hay mucha madera vista. Sí, la verdad es que todas los comentarios que tenemos son muy buenos. O sea, la gente está encantada. Al final, esto es una ampliación de una residencia inicial y bueno, pues como que la gente se da cuenta que se está mucho mejor en esta nueva que en la anterior, ¿no? Aquí son como los privilegiados, los 16 que están en la ampliación, pues están en unas condiciones mucho mejores que los demás, que son muchos más. Así que bueno, están encantados. El tema de tener ese patio Asur individual para cada uno, esa pequeña terracita, los patios, la zona común, el invernadero, o sea, muy confortable según los comentarios que hay y muy funcional a la hora de vivirlo, muy del espacio de relación, o sea, están tanto desde el punto de vista del diseño como desde el punto de vista del confort térmico, están encantados. Muy bien. Loreto, a ti te preguntaría, me ha sorprendido mucho cómo habéis arriesgado con no poner calefacción, ¿no? Con confiar en la batería entiendo que las temperaturas en muros de nalón no son fresquitas en invierno. ¿Qué previsión tenéis en este sentido? Porque supongo que aquí dependerá bastante realmente del uso y la gestión que hagan los habitantes, ¿no? Y de las temperaturas de confort que tengan cada persona que vaya a vivir, que no siempre es la misma. Pues mira, os cuento la realidad. Realmente las viviendas se acabaron en febrero. Hemos tardado en el proceso de entrega de las viviendas porque se nos entró el tema COVID por el medio. Teníamos ahí pendiente lo que era la transformación, el centro de transformación de alta baja tensión y entonces, al final se retrasó un poquito el tema de tener la electricidad de las viviendas, con lo cual estuvieron paradas allí un tiempo. Y lo que nos encontramos es que, el mes de septiembre aquí ha sido muy fresco en Asturias y ayer, habían estado las viviendas puestas con todo al mínimo y la calefacción totalmente apagada, sin aparecer por allí nadie en todo septiembre. Y la verdad es que yo fui la semana pasada para hacer una visita de comprobación, ver dónde había que poner la resistencia en algún sitio para atemperar las viviendas y que la gente se las encontrase en situación y en temperatura de confort, y me sorprendió que la mayoría de las viviendas estaban a 21 grados. Con lo cual es maravilloso, o sea, sin hacerles nada, sin tener la calefacción puesta, estamos en noviembre y las viviendas siguen a 21 grados sin ningún aporte, cero aporte. Sí que había alguna vivienda, hay una que tiene, las ventanas de, no sé si os habéis fijado en el patio, pues una de ellas, la orientación sur, pues depende de la temporada, le queda un poco en sombra y a lo mejor era la más desfavorable en todo caso, y esa estaba a 17 grados. Se le supuso la resistencia, al poco rato mientras estábamos por allí y demás, pues ya había conseguido, atemperar a 19. La volvimos a apagar con el sol que hizo el fin de semana. Cuando llegamos para allá el martes estaba otra vez a 20. O sea, quiero decir que yo creo que lo bueno que tienen es eso, que son muy pequeñitas, que tienen el radiador gratuito de los ventanales y la buena orientación. Y entonces al final a mí me parece que el mayor problema va a ser el sobrecalentamiento en
verano, como bien nos decía Michelle, ¿no? A última hora, a ver qué pasa con... Pero bueno, lo bueno que tenemos en Asturias es eso, que también tenemos un clima que por las noches no hace ese calor que puede hacer en el sur o en Madrid. Entonces, pues a las 9 de la noche abres todo y con la ventilación cruzada pues te atempera otra vez la vivienda. Yo creo que van a ser unas viviendas muy confortables y de hecho las primeras impresiones de la gente cuando ha llegado ha sido, uy, qué calentitas están, ¿no? El miércoles, que fue cuando hicimos, hacía frío en el exterior, teníamos yo creo que 14, no, igual 12, 14 grados en el momento de sol y dentro de las viviendas estaba 21, con lo cual es que ya se notaba según entrabas. Muy bien. Y mira, siguiendo un poco el hilo, la última para Michelle, ¿no? Vamos hacia un cambio climático, cada vez hará más calor. La madera no tiene inercia térmica. ¿Cómo ves este aspecto de refrigeración en casas de Passive House que están muy aisladas con esta tendencia hacia clima cada vez más cálido? Sin inercia térmica, claro. Ya, bien, o sea, depende también de la tipología y de la orientación del porcentaje de vidrio y de cargas internas. Ahora es difícil generalizar una respuesta. En general, no tiene tanto efecto la inercia en estas casas que ya tienen mucho aislamiento térmico, porque ya el aislamiento térmico hace un desfase de temperatura, un desfase de temperatura de la onda, una reducción de la onda térmica muy grande, así que la inercia térmica sí que puede ser interesante en caso de accidentes, o sea, o bien en caso de que haya una carga interna muy alta, como en escuelas, en colegios, es muy importante que las escuelas pasivas tengan una alta inercia térmica para absorber la carga de los aulas, de los niños. En un aula que hay, pues, sí, 2 metros cuadrados por niño, ¿no? Y ahí es una estrategia muy oportuna, ¿no? En colegios o en edificios que, pues, sí tienen muchos vidrios. Y nuestra experiencia ahora con edificios de madera con muy poca inercia térmica, la verdad que están funcionando muy bien en verano. Curiosamente, que yo tampoco pensaba que fuera tan bien, pero es lo que dicen ya los físicos desde hace más de 10 años, que en sus cálculos, que al final, pues curiosamente se acerca bastante si están bien calculados a la realidad, pues no tiene este impacto en viviendas, en uso de viviendas, y por lo tanto para madera, la construcción en madera, creo que en uso de viviendas es una solución muy interesante, ¿no? En otras, pues hay que mirarlo con más lupa. En uso terciario, pues puede cambiar totalmente el escenario. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos, súper interesante todas las ponencias de cada uno de los tres. Y nada, seguimos haciendo charlas interesantes como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Gracias, Tony. A vos también. Gracias. Y un saludo, Michelle y Loreto. Chao, Fernando, Loreto. Hasta luego.